Me canso ganso. En un giro inesperado que está sacudiendo el panorama nacional, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, ha desatado una bomba informativa que revela la sorprendente doble moral de PRI y PAN. En su más reciente conferencia de prensa, porque mostró una tabla explosiva que retrocede a 2012, cuando el PRI y PAN se unieron para respaldar el controversial Pacto por México, la reforma energética que transformó el sector energético del país. Sheinbaum no se detuvo ahí. Sin miedo a nada y sin pelos en la lengua, utilizó esta comparación para desmantelar las posturas actuales de los partidos opositores, acusándolos de traicionar sus propios principios y compromisos. Estos partidos estaban a favor de esa reforma, pero hoy en día le están dando la espalda y atacando con todo a la nueva reforma del Poder Judicial de López Obrador. La nueva reforma del Poder Judicial busca transformar el sistema judicial para hacerlo más transparente y eficaz, un cambio que el presidente defiende como esencial para garantizar justicia verdadera. Este enfrentamiento pone en evidencia una lucha titánica entre el presente y el pasado político de México. Presidenta electa de todas, todes y todos los mexicanos, el desplegado de posicionamiento del organismo cúpula de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, respecto sobre la representación a 39 días de que concluya esta administración, existe un divorcio, existe la culminación de la luna de miel con la iniciativa privada. A ver, como presidenta me corresponde hablar con todas y todos los mexicanos. A veces es a través de la Secretaría de Gobernación, a veces es a través de la Secretaría de Economía, no de manera directa. En el caso de las fuerzas políticas, pues tienen su propio diálogo en las cámaras. Y evidentemente pues tiene que seguirse trabajando con las y los empresarios. Y también se puede decir cuando uno no está de acuerdo. Pero yo lo dije en la campaña. Habrá cosas en las que uno no esté de acuerdo y es mejor decirlas abiertas, públicas, y decir no estamos de acuerdo en esto, a como se hacía antes, ¿no? Te mando un emisario, te digo no estoy de acuerdo, y todo es por debajo de la mesa. Es mejor la transparencia y decir, en el caso del desplegado del Consejo Coordinador Empresarial, pues yo creo que no era correcto porque finalmente a lo que estaban llamando era actuar fuera de lo que dice la ley de procedimientos electorales y la Constitución. En todo caso, si no están de acuerdo con una u otra cosa, pues que se plasme en ese sentido. Pues eso no quiere decir que ya pues, nunca más vas a hablar con ellos. Pues claro que no. Tiene que seguirse trabajando pues con las y los empresarios. Lo que ya no hay es lo que había antes. Es que no había diferencia entre gobierno y particularmente los empresarios más acaudalados de México. Ahora sí, gobierno es gobierno y tiene una responsabilidad sobre la nación y se debe al pueblo de México, y los empresarios pues tienen su función y tiene que haber comunicación. ¿Por qué no le pones la gráfica esta del número de diputados por... Miren, aquí nada más es por el 2012, porque esto salió en Reforma. Pero si ustedes recuerdan, hubo un pacto por México en el 2012. Claro, en el caso de la reforma energética, no todo el PRD votó a favor de la reforma energética, pero sí de otras que se presentaron. Entonces aquí el tema es que pusieron PRI verde, pero en realidad eran PRI, PAN y PRD, o por lo menos algunos del PRD. Si suman todo eso es el 84% en el 2012.
Entonces no es así tampoco como que se pueda poner nada más PRI Verde como la elección del 2012 como coalición, sino que todos, pues era el PRIAN, el PRIAN existe desde Salinas de Gortari, pues. Doctora, usted dio a conocer el nombre de la Secretaria de Energía, Luz Helena González, y de la primera directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Ester Calleja. En el sector energético se habla de Víctor Rodríguez Padilla como nuevo titular de Petróleos Mexicanos y de Néstor Martínez Romero, director de PEP. Le pregunto, ¿estoy equivocado o estoy en lo cierto? El lunes lo voy a presentar ya para que no estén porque ayer, antier, antes de ayer, el lunes ya vamos a presentar. Finalmente, Presidenta, respecto a esta transición que usted da a conocer, en los gobiernos neoliberales se destinaban cantidades millonarias con Fox, con Calderón y con Peña a los equipos de transición, eran sumas cuantiosas que se tenía que pagar a estos equipos, que se les pagaba por meses y muy buenos sueldos. Esta transición de la Cuarta Transformación, ¿tendrá algún costo millonario para la ciudadanía? No, a ver, lo que hay es ¿en qué sentido uso recursos públicos? Pues cuando viajo con el presidente, pues evidentemente son, en este caso aeronaves o el propio vehículo del presidente, pues son vehículos del gobierno federal. Entonces en ese sentido usamos recursos. Mientras tanto, y estamos viendo ya esta parte ahora como presidenta electa, usamos esencialmente recursos de Morena en su momento. Finalmente, el presidente hoy en la mañanera hace una invitación a usted a acudir a una conferencia. Claro que si usted Sí. tuviera Le preguntaron y dijo que pues ya platicaré con él a ver que ya me tocarán mis mañaneras también. Entonces, y el presidente pero pues sería un honor, obviamente. El 30 y 31 hace el primer Congreso Continental de Periodistas Independientes, Alternativos y Youtubers. Esa es una idea de un colega periodista argentino, Abel Reynoso, quien se encuentra ahorita hospitalizado en el Hospital General de México. ¿Cómo ve usted, cuál es su opinión respecto a que se oficialice por primera vez a los medios alternativos con este evento en Palacio Nacional? Pues me parece muy bien que se haga el Congreso, que se debata, que se discuta, que se vea las formas de comunicación, cómo son un contrapeso a los medios tradicionales, que al final son concesiones, por cierto. Concesiones, exactamente. En el caso de radio y televisión, ¿no? Está muy bien, me parece muy bien. Y al compañero pues le enviamos saludos, esperemos que se encuentre bien. Doctora, buen día. Preguntarle esto que trascendió hoy en la mañana, desde ayer. La Secretaría de Hacienda solicitó al Consejo de la Judicatura Federal frenar los salarios de las personas que están en paro, e incluso despedirlas si mantenían esta huelga. Hoy el presidente ya también se pronunció al respecto. ¿Cuál es su opinión, doctora? ¿No sería una manera tal vez de presionar a quienes están manifestando, o cuál es su opinión? Gracias. Ayer yo lo puse, para irte a paro, para irte a huelga, también hay leyes, hay normas, hay reglas. Entonces yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético, ¿no? Porque ganan 150,000 pesos. Ayer me decían que eran 200,000. Estamos revisando cuánto exactamente gana un juez. Porque los ministros ya sabemos que eso sí son palabras mayores, ¿no? Pero los jueces también. Entonces, ¿cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150,000 pesos mensuales? Entonces,
está la parte legal, pero además pues hay que preguntar, si hiciéramos una encuesta, yo creo que el 90% diríamos, se van a paro, pues sí, pero que no cobren el salario, ¿no? ¿Y en despidos estaría de acuerdo también, doctora? Pues a ver, yo no creo que deba llegarse a un tema de, pues de quien se está yendo a paro son ellos, ¿no? Entonces hay que ver lo que dice la ley, quién regula a los servidores públicos, porque son servidores públicos, y yo creo que hay que hacer un llamado, ¿no? Porque no es legal este paro que están haciendo. Doctora, hablando de que se postulen a la elección. O sea, porque ellos... Aquí también dice que no pueden usar recursos públicos para campañas. Ni privados. O sea que son muy austeras sus postulaciones. Pero bueno, si son muy buenos y tienen un currículum extraordinario, pues la gente va a optar por ellos. Doctora, y justamente en esta propuesta de la reforma al Poder Judicial se prevé una para 2025 extraordinaria, otra para 2027 ordinaria. ¿Ya tienen ustedes contemplado el presupuesto que se utilizaría en cada una de ellas? Ya se había hablado de algunos montos, se decía que se iba a revisar bien. Ahora que ya está la propuesta prácticamente hecha, ¿tendrían el aproximado de cuánto costaría cada una? ¿Ya se está contemplando en el presupuesto quizá para asignarla al INE e incluso de estas campañas que acaba de decir que no son convencionales, como sí, pudiera ser otra de... La presidenta del INE, si no mal recuerdo, habló de como 5,000 millones de pesos que costaría una elección, a ver si está por ahí. Creo que primero se había planteado 7,000 y creo que después hablaron de 5,000. Aquí está que se utilice parte del recurso de los fideicomisos para esa elección. De ahí saldría. ¿Y si no se resuelve todavía ese tema de los fideicomisos? No, está en la Constitución. Constitución es Constitución. Y ya por último, doctora, ayer la Fiscalía General de la República emite un comunicado donde desmiente o cambia la versión que tiene la Fiscalía de Sinaloa. Hablan, pues prácticamente le dan la razón al Mayo Zambada del asesinato del ex rector, pero también anuncian que van a emitir una orden de captura contra el hijo del Chapo Guzmán por secuestro de el Mayo Zambada. ¿Qué opinión le merece, doctora? Gracias. Pues es la decisión de la Fiscalía, ¿no? Yo creo que hay, más allá del personaje, el tema es lo que dice la ley, ¿no? Entonces finalmente nadie puede ser detenido si no hay una orden de aprehensión o contra su voluntad. Entonces pues la Fiscalía está definiendo. Y yo creo que lo esencial, o sea, porque si se acusa a alguien de narcotraficante o homicidio, pues entonces le corresponde a la Fiscalía la detención, ¿no? Entonces pues es lo que está encontrando la Fiscalía y es importante siempre que se aclare y que quien es culpable de lo que es culpable, pues. Doctora, ¿mantiene su respaldo al gobernador de Sinaloa después de emitir una... Pues fue la Fiscalía de Sinaloa, ¿no? No fue él quien dijo qué pasó, ¿no? Fue la Fiscalía y entiendo que renunció la fiscal, ¿no? Por haber, no le pongamos un calificativo, pero haber dicho una versión que en realidad no era la que correspondía. Y la Fiscalía, pues que siga este proceso. Puede resultar polémico, ¿no? Evidentemente, por la característica del personaje. Pero finalmente, pues todo mundo tiene derecho a un juicio, ¿no? Y la Fiscalía, pues, hay que esperar a ver cómo sigue esto. Daril, ¿verdad? Rodríguez. Ajá, Daril Rodríguez de Contralínea. Hola, buenas tardes, presidenta. Pues aún falta por designar a los servidores públicos que ocuparán los principales cargos en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas.
y en los órganos de seguridad nacional, así como de inteligencia financiera. En ese sentido, ¿cuándo dará a conocer los nombres y preguntarle si ya trabajan en esas áreas sensibles los equipos entrantes con los funcionarios que terminan su gestión? Sobre todo porque la información que concentran son asuntos de seguridad nacional que requieren atención inmediata. Esa es una pregunta y ahorita tengo otra. Sí. Lo que puedo decirles es que en el caso de Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, me he reunido yo con los secretarios. Estoy haciendo una valoración de todos aquellos que pueden cumplir con el cargo. En el caso de la Sedena, pues son generales de división. En el caso de Marina, pues son almirantes. Entonces estoy haciendo una valoración. La idea es que pueda haber también un periodo de transición, que no sea, digamos, el último día que se nombre, para que también pueda haber un periodo de transición con el actual general secretario y el almirante secretario, quienes pues, yo les tengo un gran respeto y admiración por el trabajo que han estado desarrollando. Entonces, pues vamos a ser respetuosos con sus tiempos y no sería, digamos, la última semana, pero sería en septiembre que estaría nombrando a partir de esta revisión profunda y a partir de ahí pues ya entrarían ellos a un proceso dentro de sus propios protocolos, porque existen protocolos en Secretaría de Marina y la Defensa. Y ya los otros ya podemos nombrarlos posteriormente. Muchas gracias. Y también, en el caso de las asociaciones civiles y luego de que se ha dado a conocer detalles de lo que ocurre con Mexicanos contra la Corrupción, preguntarle si sería importante que las autoridades hacendarias revisaran bien qué sucede con el financiamiento a estas organizaciones. Y pues al final se trata pues de dinero que en su mayoría debió ingresar al erario, ya que es deducible de impuestos. También en este sentido me gustaría preguntarle si considera que estas asociaciones deben rendir cuentas al pueblo, ya que hablan mucho de que supuestamente impulsan la transparencia y ellos no explican nada de su activismo político y su financiamiento muchas veces pues ilegal. Hay que ver cómo está la norma actualmente, cómo es el procedimiento de... Porque hay una normatividad, sobre todo aquellas que reciben recursos que son deducibles. Entonces, no es sencillo recibir una deducibilidad cuando hay donaciones. Antes era más sencillo, no es sencillo esto y tiene una serie de reglas. Vamos a revisar las reglas como están ahora y si es necesario, pues que haya transparencia en el uso, en la recepción de estos recursos, porque finalmente, como bien dices, aunque no sean recursos públicos, al deducirse de impuestos, pues se está evitando un ingreso al erario, que el erario pues finalmente es el administrador de los recursos del pueblo de México. Entonces vamos a revisar lo que existe y de ahí con gusto revisamos qué más podría estar. Pero sí sería una posibilidad, o sea, revisar y mejorar en ese sentido. Sí, por supuesto, pues sobre todo si hay deducibilidad, ¿no? Sí. Muchas gracias. Pero hay que ver cómo está, a lo mejor ya está y no se cumple, no lo sé. Sí. Carlos Pozos. Yo, Presidenta,